Buenos días, tardes, noches, dependiendo a qué hora vean este video. El día de hoy nosotros vamos a exponer sobre el tratamiento de craqueo catalítico fluidizado. Este equipo está conformado por Aremi, Jorge y su servidora Luz. La gran explotación de petróleo en la actualidad nos ha llevado a buscar nuevos yacimientos petroleros. Esta sobreexplotación y gran demanda de hidrocarburos tienen como consecuencia que explotemos crudos cada vez más pesados y más difíciles de separar por medios convencionales. En México, cerca del 88% de la energía que se consume proviene del petróleo. Es la principal fuente de insumos que permite producir combustibles para el transporte y la industria, así como para generar energía eléctrica. El petróleo ha sido la principal fuente de energía. Es un recurso no renovable que en las condiciones naturales se encuentra en el subsuelo en estado líquido constituido por una mezcla compleja de hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos. En la actualidad, existe una gran demanda de combustibles que han sido sometidos previamente a procesos de refinamiento para cumplir con especificaciones requeridas en cuanto a su comercialización y medio ambiente. Los procesos de refinamiento es el conjunto de procesos físicos y químicos a los que se somete el petróleo crudo para obtener de él, por destilación, los diversos hidrocarburos que se llevan a cabo en una refinería. ¿Qué es el petróleo? El petróleo es un mineral combustible. Su etimología proviene del latín petroleum, aceite de roca, compuesto de petra, que significa piedra, y oleum, que significa aceite. Puede ser desde un líquido viscoso hasta un semisólido. Su color es variable de amarillo a negro. Se dice entonces que el petróleo es una mezcla de carburos de hidrógeno que existe en fase líquida en los yacimientos y permanece así en condiciones originales de presión y temperatura. Puede incluir pequeñas cantidades de sustancias que no son carburos de hidrógeno. Composición del petróleo. Cuando hablamos de petróleo también hablamos de una mezcla compleja compuesta principalmente por alcanos, alquenos y compuestos aromáticos. Pero también podemos encontrar dentro de la mezcla fracciones pequeñas de oxígeno, nitrógeno, azufre, entre otros. Otro compuesto que suele encontrarse comúnmente en el petróleo es agua salada, emulsionada debido a que la explotación se hace en mares y no solamente en tierra. Es por eso que se requieren procesos de separación más complejos que solo la destilación. ¿Qué son los petrolíferos? Los petrolíferos son productos que se obtienen de la refinación del petróleo o del procesamiento del gas natural y que se derivan directamente de hidrocarburos, tales como gasolina, diésel, queroseno, combustóleo y gas licuado de petróleo, entre otros. Proceso predestilación. Antes de llegar al craqueo catalítico del crudo se debe pasar por varios procesos. El primero es un tratamiento donde se busca separar componentes gaseosos, algunos líquidos en la mezcla de agua. Este proceso se logra con ayuda de trampas de gas, separadores de aceite por decantación, otros también por precipitación y a veces por medio de campos eléctricos. A esto último colabora con la desalinización y es importante para no dañar los equipos posteriores para el procesamiento. El paso anterior, a pesar de separar productos indeseables en nuestro petróleo, no aumenta mucho el valor de este. El precio y uso en esta etapa es sumamente bajo y poco funcional. Es aquí cuando entramos a una nueva etapa de separación donde interviene directamente la destilación de crudo. Este proceso se puede dividir en dos etapas, que es la destilación atmosférica y la destilación al vacío. Estos procesos aumentarán el valor de la materia prima y la alimentación para trabajar en el craqueo catalítico fluidizado. Destilación atmosférica. Una vez que obtenemos el producto libre de sales y sedimentos, este pasa como alimentación previamente calentado a una planta de destilación primaria que opera a presión atmosférica, donde se separa en gas húmedo,
gasolina despuntada, gasolina primaria, nafta pesada, queroseno, gasóleo ligero primario, gasóleo pesado primario y residuo primario. Es decir, este es un proceso convencional que cualquier refinería tiene y depende directamente de la volatilidad de los componentes que lo alimentan, de modo que los compuestos de más bajo peso molecular tienden a subir por vaporización en la torre de fraccionamiento y los componentes con más peso molecular alto tienden al fondo. Destilación al vacío. La alimentación para este proceso está dada por fracciones más pesadas de petróleo, las cuales no pueden ser calentadas más allá de los 400 grados Celsius. Esto ocasionará una ruptura molecular de algunos hidrocarburos. Así pues, en esta torre se tiene una presión reducida con un vacío aproximado entre 10 y 50 milibar. La misión de este proceso es extraer los cortes de los residuos atmosféricos de fondo en la columna, aumentando ligeramente la temperatura para evitar la degradación, lo que se obtiene. Hasta aquí los procesos previos al craqueo catalítico. Como se puede observar en el diagrama, hay tres formas en las que se puede llegar al proceso de craqueo catalítico fluidizado, ya sea por destilación atmosférica, destilación al vacío o hidrotratamiento. Eso depende de las refinerías. ¿Qué es un craqueo catalítico? El craqueo catalítico es el proceso tecnológico más importante utilizado en la industria de la refinación para convertir combustibles pesados en gasolinas de mayor valor comercial y productos ligeros. De manera general, un proceso de craqueo catalítico es aquel donde las moléculas largas y pesadas se rompen para producir moléculas más simples y livianas por acción del calor con la ayuda de un catalizador. El craqueo catalítico tiene como alimentación el residuo de fondo. Su composición es de hidrocarbonados con mayor número de carbonos. Su cadena es de carbono 15 a carbono 25. El gasóleo pesado es un poco inflamable. Entre las características físicas de este residuo está su poder calorífico, que comprende entre 39 y 41 megajoules sobre kilogramo. La densidad específica depende del porcentaje de las distintas fracciones del petróleo y fluctúa entre 0.94 y 1.05 kilogramos entre litro. Y el punto de inflamación es de 120. La viscosidad es una propiedad muy importante de este fluido, ya que determina el movimiento por los ductos y tiene que ser previamente precalentado para su paso por la torre reactiva. El craqueo catalítico se utilizó por primera vez en 1937 y fue en 1942 cuando se instala la primera unidad en Estados Unidos. Un reactor de lecho fluidizado se usa para pasar un fluido a velocidades altas a través de un material granular, de modo que se suspende el sólido y provoca que se comporte como si fuera un fluido. A este proceso lo conocemos como fluidización. La unidad de craqueo catalítico fluidizado FCC, en su forma más simple, se compone de tres secciones principales: el reactor generador, el fraccionador principal y la sección de recuperación de gases. En el diagrama se muestra el proceso completo, y este puede ser explicado mediante 4 pasos. El proceso 1 es el precalentado de las corrientes nuevas y su unión con las corrientes recicladas. Este calentamiento se logra por medio de hornos o intercambiadores de calor. Posteriormente a la línea principal se les une una línea secundaria de alimentación, proveniente de la unidad de regeneración, con el catalizador ya caliente. Esta interacción provoca la vaporización de la alimentación de hidrocarburo, y desde este punto comienzan las reacciones de craqueo. El proceso 2 se da cuando la alimentación principal llega a la unidad reactor, donde los vapores se terminan de separar por el catalizador. La línea principal de alimentación termina aquí y se crean dos líneas de continuidad,
una donde el catalizador ya desactivado se envía a la unidad de regeneración y la otra línea que lleva los gases separados a una torre de fraccionamiento. El proceso 3 es lo que ocurre con el catalizador ya desactivado. Una vez sale del reactor, esta línea se alimenta con otra secundaria que suministra vapor para eliminar los hidrocarburos absorbidos en la superficie del catalizador. Una vez que se integra la unidad de regeneración, mediante el control de aire caliente se regula la temperatura. El objetivo de esto es la eliminación de coque por combustión, de manera tal que los gases de combustión contengan preponderantemente monóxido de carbono y no dióxido de carbono. Durante el proceso de combustión ocurren dos cosas importantes. La primera, la regeneración del catalizador, y además este aumenta su temperatura en 590 grados Celsius a 670 grados Celsius, para después ingresar por la línea secundaria del proceso 1, que suministra el catalizador regenerado. Lo segundo que ocurre es que los gases de combustión enriquecidos en monóxido de carbono son aprovechados para producir energía para acciones como el bombeo de aire o de vapor en las unidades o como energía eléctrica en los generadores de combustión. El proceso 4 describe lo que ocurre con los gases separados gracias al catalizador en el reactor. Estos pasan por una línea que los dirige a una torre de fraccionamiento por destilación, donde terminan de refinarse. El fondo de esta torre de fraccionamiento no se desperdicia. Esta pasa por un proceso de decantación para eliminar impurezas como son los lodos. Ya limpio se envía por una línea donde se combina con el gasoil pesado, recuperado en la torre de fraccionamiento. El total de esto es una línea que suministra una alimentación reciclada a la línea principal de alimentación como se mencionó en el proceso 1. Bueno, aquí podemos apreciar un diagrama completo de un FCC. Voy a tratar de explicar todo el proceso, cómo va pasando, para que quede más claro. Una disculpa, no tengo un lápiz especial para esto, pero voy a intentar hacer lo mejor que se pueda aquí. Bueno, aquí tenemos la alimentación. A la alimentación se le une una línea de aceite reciclado que llega por aquí, y posteriormente se le une también otra línea con el catalizador regenerado, que es esta que va acá. Sí se marcó. Ay, perdón, ahí está. Ya la mezcla empieza a hacer reacción, se empiezan a separar los componentes y sufren hasta lo que es el reactor. Aquí es donde acaba el primer proceso. El segundo proceso está en el reactor. En el reactor se terminan de separar los componentes. El reactor es todo este de aquí. Ajá. Aquí lo que va a ocurrir es que se van a dividir en dos líneas. Una vez que se separan ciertos hidrocarburos con el catalizador, se llevan por una línea que alimenta a la torre fraccionaria. Y también vamos a tener otra línea donde se lleva el catalizador ya desactivado. Hasta ahí termina el segundo proceso, que es la separación. El tercer proceso comienza con la suministración de vapor, que está aquí, para el catalizador ya desgastado o inactivado. Se le ingresa el vapor para que se puedan separar ciertos hidrocarburos que están pegados a él, y después se dirigen hacia la unidad regeneradora. En la unidad regeneradora lo que va a ocurrir es que se terminan de separar del catalizador los componentes, el coque, y parte del coque se va a llevar por una línea que lo lleva a una caldera, y ahí se va a quemar para poder obtener energía que se ocupa ahí mismo en la planta.
Eh, el catalizador va a quedar limpio, no totalmente limpio, pero sí tiene del 2 al 4% de coque, más o menos. Eh, Se puede volver a ocupar, entonces se lleva por otra línea que nos lleva a la línea principal de alimentación y volvemos de nuevo a hacer todo el proceso, de ahí del proceso uno. Bueno, el proceso 4 es lo que sucede con la alimentación del reactor, los productos que obtenemos del reactor. Se dirigen aquí a la torre de fraccionamiento y en la torre de fraccionamiento pues pasa lo que en cualquier torre pues, destiladora. Va a haber platos que van a ir separando por densidades, ¿no? Los gases más livianos aquí. Aquí se puede ver que se separa también por un proceso para quitarle el agua. Y también aquí se obtiene la nafta, esta que va por acá. Aquí también podemos ver que se obtiene el gas liviano, el gasóleo liviano, muy importante, es de alto octanaje. Y más abajo tenemos esta pequeña área de aquí que es la línea o el plato para el gasóleo. Y aquí tenemos abajo también el fondo de la torre. El fondo de la torre, bueno, primero vamos con el gasóleo pesado. El gasóleo pesado hay de dos. Se puede sacar ya del proceso para almacenarlo, venderlo, se ocupa. O se puede volver a utilizar llevándolo a la línea de reciclado. Esa está la línea de reciclado hasta acá. Lo que pasa con el fondo se lleva a una unidad de decantación. Esa no la mencioné, no todos tienen. Eh, en la unidad de decantación se separan ciertos lodos. Esos se extraen y se llevan a otro sitio. Y lo que queda de la decantación también se dirige hacia la zona de aceites reciclados. Estos aceites reciclados, estos se unen y se llevan a la alimentación principal. Y otra vez volvemos a hacer el proceso uno. Así es como acaba esto. Bueno, los productos obtenidos por medio de este tipo de craqueo eh, pueden ser combustibles de alto octanaje, que son las gasolinas, gases ligeros, ya se había mencionado que son de 5 carbonos para abajo, gasoil ligero, queroseno, GPL y algunos productos usados en la petroquímica. Las cantidades dependen mucho de qué es lo que se esté ingresando a la unidad de FCC. No hay como una estimación o un... Depende mucho la mezcla que se está metiendo. Vamos a hablar sobre qué son los catalizadores. Los catalizadores son microesferas, son muy pequeñas, tienen un promedio de 75 micrones de diámetro. A simple vista no se ve como si fuera un polvo fino. Sus propiedades geométricas ni porosas se pueden observar a simple vista, se necesita de un microscopio para ver más o menos cómo están los cristales. Eh, la composición de un catalizador está formado por dos cosas. Una de ellas es la zeolita, que es... las zeolitas son aluminosilicatos muy cristalinos. Estos crean canales y cavidades de dimensiones moleculares. Es lo más costoso de, de los catalizadores y estos pueden ser, las zeolitas pueden ser naturales o sintéticas. El segundo componente es la matriz. La matriz es el medio de difusión de los hidrocarburos. ¿Qué significa esto? Que la matriz permite que las estructuras grandes, las estructuras pesadas de hidrocarburos, esas cadenas tan largas, se puedan fraccionar, se puedan romper. La misión o el objetivo para esto es porque la zeolita necesita encontrar ya fraccionada de cierta forma las moléculas
para que pueda aprovecharse lo más posible el proceso de separación. Si encontrara una molécula demasiado larga, sería ineficiente la zeolita para separarla. ¿Ok? Eh, es igual de importante que la zeolita en este caso. O sea, la matriz también funciona como un ambiente para que la zeolita esté dispersa. Ajá. Es el medio en el que se va a mover la zeolita. ¿Sí? Lo que causa el movimiento. Los catalizadores sufren de dos puntos que se deben de tomar muy en cuenta. Uno de ellos es las temperaturas. Eh, Depende de la calidad del catalizador. Resisten ciertas temperaturas. Y también depende mucho la abrasión. Los catalizadores están en constante movimiento, entonces hay choque entre partículas y esto ocasiona la abrasión de ellas. Se pierde cierta cantidad de catalizador. Eh, ¿Para qué se usan los catalizadores? Bueno, pues justamente es para poder separar esas moléculas tan grandes, tan pesadas, hacerlas más pequeñas y de esta forma pues obtener beneficios que serían los combustibles. Eh, Gracias a este proceso, ya se comentó también, lo vuelvo a repetir, se pueden obtener grandes cantidades de combustibles. Es por eso que son tan importantes. ¿Qué tipos de catalizadores hay? Bueno, se dividen en tres. Los aluminisilicatos naturales, ya se había comentado que también son, bueno, naturales, las zeolitas, perdón. Las combinaciones amorfas de alumina-silicio y los catalizadores de alumina-silicio sintéticos. Estos en el comercio también son conocidos como tamices moleculares. Cuando les hablen de tamices moleculares, estamos hablando de... eh, actualmente ya es muy, muy raro, ya no se usan prácticamente los de tipo 1. Eh, el hecho de que tuvieran pequeñas imperfecciones, vamos a llamarlas imperfecciones, sus composiciones tenían muchas cosas, entonces esto bajaba el rendimiento. Se empezaron a hacer las zeolitas sintéticas justamente para que sus formas geométricas pudieran tener la mejor absorción. No hay que confundir absorción con adsorción, es con D. La absorción es que se le pega, se le adhiere. Ajá, es una propiedad física de adherencia. Actualmente los catalizadores están compuestos de varios componentes químicos. De su composición está el óxido de silicio, el dióxido de silicio, el óxido de aluminio, que también se le conoce como alumina, óxido de magnesio, óxido de calcio, ¿cómo se llama este? Óxido de hierro 3, F2, ok. La tabla que se aprecia a la derecha no es de un catalizador cualquiera, fue un pequeño ejemplo. Se puede ver eh, el natural, su composición, cómo tiene de todo. Dice benonita natural, óxido de silicio 74%, alumina 18%, óxido de magnesio 5%, óxido de calcio 3%. Se puede apreciar, tiene de todo. La parte del lecho móvil es otro tipo de craqueo catalítico, pero no lo vamos a manejar aquí porque no nos corresponde a nosotros. Pero ahí también se puede apreciar pues las composiciones, ¿no? Del sintético y el natural. Está el del lecho fluidizado, que es totalmente sintético. Su mayor parte está formada por óxido de silicio y el óxido de aluminio.
Y también se puede ver que tiene muy pero muy poco óxido de sodio. Hasta abajo se ven los diámetros de los poros. El diámetro de los poros del lecho fluidizado son los más pequeños, con 43 Armstrongs, es una unidad de medida. Aquí se nota un ejemplo de un catalizador. Este catalizador pertenece a la empresa KNT Group. Es un catalizador especializado para lechos fluidizados. Se llama catalizador microsférico de craqueo, Optifine. En la imagen se nota de fondo como una tipo montañita. En realidad es como arenita. Ese es como se aprecia a simple vista el catalizador. Y se ve un circulito con una ampliación, que son las pequeñas esferas de cómo está formado. En la tabla pues, se puede notar la actividad que tiene. La composición química, por ejemplo, esta tiene 0.3 de óxido de sodio, tiene inferior al 0.3. Tiene mucho óxido de aluminio, superior al 40. Ese que dice ahí abajo es óxido de renio. Óxido de renio, superior al 0.7 o 5. También podemos ver su resistencia a la abrasión, lo que les decía que es algo muy muy importante. El volumen de los poros, la superficie que tiene también, el gránulo. Bueno, del catalizador es esto. En esta imagen se puede notar un ejemplo de la zeolita usada para los catalizadores. Esta zeolita se ocupa especialmente para lecho fluidizado también. Se llama zeolita ultrastable HY. También pertenece a la empresa KNT Group. El tipo, las zeolitas hay de varios tipos. Es un tipo de mineral que se clasifica en varios. Este tipo es faujasita. Se puede ver también la superficie que tiene. Una vez que el crudo ha pasado por la destilación, el residuo pasa al proceso de conversión. Las unidades de conversión son el proceso de refinación que implica el cambio en la estructura de los hidrocarburos. Este cambio involucra reacciones químicas cuya velocidad aumenta con el uso de catalizadores. Además, el proceso de conversión puede modificar dentro de ciertos límites los rendimientos que se obtendrían por el simple fraccionamiento del petróleo crudo, generando valor porque se obtienen hidrocarburos con moléculas pequeñas y livianas. Bien, la unidad de conversión forma el núcleo central de operación de refinación, debido a que permite que las refinerías alcancen altos rendimientos en el transporte de combustibles y de otros productos livianos valiosos. También brinda flexibilidad operativa para mantener la elaboración de productos livianos conforme a las fluctuaciones normales en la calidad del petróleo crudo, y aparte permite que el uso económico de crudos sulfurosos pesados. En esta imagen se puede ver cómo después de la destilación al vacío, el residuo que son los aceites pesados pasan a la sección de conversión, en donde se encuentran muchas unidades como la unidad de FCC, esta unidad de refinación, la de hidrocraqueo y el hidrotratamiento. En este trabajo les vamos a exponer sobre el hidrocraqueo, la unidad de FCC, y también sobre la unidad de alquilación. El hidrocraqueo. La unidad de hidrocraqueo toma en su mayor parte como reactivo principal gasóleo, el cual proviene de la destilación atmosférica al vacío, incluso de la unidad FCC, el cual se craqueará en presencia de hidrógeno y un catalizador, lo que formará el jet fuel, diésel, queroseno, naftas ligeras y pesadas y el residuo para la mezcla del fuel oil.
El hidrocraqueo es uno de los procesos de refino más versátiles, capaz de convertir cargas de bajo valor añadido en productos más ligeros. Bien, en este esquema se muestra un hidrocraqueador de un solo paso, que suelen ser los más baratos. Y pues la configuración de todas las tecnologías de hidrocraqueo es básicamente el mismo. La alimentación es una mezcla del residuo de la unidad de FCC, o también puede ser de la destilación al vacío, que se mezcla en el reactor, luego pasa por un separador y por último a un fraccionador. En el diagrama se muestra que la mezcla entra al reactor por la parte de arriba, pero en realidad entra por la parte de abajo. También se muestra que se usa aquí un solo reactor, pero suelen usarse hasta 3 reactores. Un primer reactor tiene la función de catalizador, hidrotratamiento, y otro reactor tiene la función de craqueo. Para el reactor de hidrotratamiento suelen usarse temperaturas de 300 a 425 centígrados, y para el reactor suelen usarse temperaturas de 300 a 450 centígrados. Antes de que el flujo entre al reactor, primero se precalientan intercambiadores de calor. Después, el catalizador de hidrotratamiento convierte los compuestos de azufre y nitrógeno orgánicos presentes en la alimentación en sulfuro de hidrógeno y amoníaco. El catalizador favorece las reacciones de craqueo que se complementan en presencia del hidrógeno y el amoníaco. La parte del craqueo tiene 2 funciones. Una primera es promovida por ácidos como la sílica, aluminio, amorfa, soportes híbridos construidos por zeolita y óxidos amorfos, mientras que una segunda función se lleva a cabo por metales como cobalto, níquel y paladio. Después, el afluente va a pasar a través de varios separadores para poder reciclar el hidrógeno. Y después el producto líquido va a continuar hasta la sección de fraccionamiento, donde el producto final se va a separar del no convertido para que pueda ser reciclado hasta el reactor. Y pues lo que va a resultar será jet fuel, diésel, queroseno y otros compuestos que van a ser muy útiles. Los procesos de hidrocraqueo se han desarrollado intensamente durante los últimos años, principalmente porque es la única tecnología que craquea y produce una misma cantidad de subproductos, ya que permite la eliminación total de contaminantes como el azufre, nitrógeno y metales. El hidrocraqueo es una unidad costosa debido a su complejidad y a las exigentes condiciones de las que opera. Pero también es un buen complemento para el craqueo catalítico porque mejora la conversión del hidrocarburo pesado y aceites de coque a gasolina. El proceso de alquilación es una síntesis química en donde se unen olefinas de cadenas pequeñas, principalmente propileno y butano con isobutano. El producto de esta síntesis se conoce como gasolina alquilada. Las olefinas livianas y la mayoría de isobutanos provienen de la unidad de FCC. El alquilato no contiene aromáticos ni azufre, lo cual lo convierte en una mezcla de componentes de gasolina especial. La alquilación es un proceso riesgoso para el ambiente y a la salud pública y requiere cuidado debido a que usa ácido fluorhídrico o ácido sulfúrico en el catalizador. Aquí se muestra un diagrama de una unidad de alquilación bastante sencilla, en donde primero se mezcla el isobutano con las olefinas y el catalizador en la parte del reactor. Como catalizador se usa ácido sulfúrico o ácido fluorhídrico. Las temperaturas que suelen usarse aquí son menores a 50 centígrados
y presiones menores a 30 bar. Condiciones para que los hidrocarburos estén en fase líquida. Los productos de la reacción se van a llevar a una unidad de separación para poder recircular el ácido. En esta parte, la mezcla se lava con soda cáustica para neutralizar el ácido y quitarlo de la mezcla y así poder recircularlo. Después de que se ha separado el ácido, pasa a un fraccionador en donde se separa el alquilato y los hidrocarburos saturados. Y cualquier isobutano que no haya reaccionado se recicla hasta el reactor. Y así, al final de la unidad se tiene la gasolina alquilada y gas LP.